Ya vamos a salir en cámara en 3, 2, 1. Estamos en vivo. ¡Por fin! Luego de la postergación, estamos en un orden perfecto. Y en un tiempo perfecto también. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Pam. Bueno, muy feliz de estar de nuevo acá compartiendo contigo, compartiendo con las personas que se empiecen a unir a esta transmisión. Bueno, en un momento, en unos movimientos bastante intensos. Estoy casi seguro que las personas están sintiendo de forma muy tangible. De una u otra forma, ¿cierto? Si no es la naturaleza hablando, es los desafíos que de alguna manera también se están presentando. De acuerdo, en todos los niveles. En todos los niveles. Así es. Razón por la cual hubo un pequeño desplazamiento de fecha y también un cambio de horario. Vamos también a hacer estos vivos hacia la tarde-noche y ahora estamos a mediodía. También un cambio importante. Bien. Y de pronto en noviembre hacemos más vivos durante el día. Habrá que ver cómo se sigue develando todo. Bueno, estamos abriendo el tercer capítulo de este ciclo de vivos y de talleres que denominamos vida cuántica. En primera instancia recorrimos un pequeño viaje a través del concepto de los traumas y el anterior fue la familia. Este ciclo nace desde la intención de poder compartir algunos tips, algunas sugerencias, desde quienes también están haciendo exactamente el mismo tránsito, respecto de atender de mejor forma los desafíos a través de los cuales se va ejecutando este proceso evolutivo en el holograma y ayudando también a que exista una mejor comprensión desde el punto de vista de la responsabilidad que a cada cual le compete su propio proceso evolutivo. Y desde esa perspectiva, este primer ciclo contempla 4 temas. Los traumas, la familia, el trabajo, que este es el día de hoy, y las parejas. De alguna forma, estas 4 líneas, estas 4 temáticas, son las que absorben, por decirlo así, casi la totalidad de nuestro día. Y por lo mismo dimos inicio a este ciclo desde el concepto de los traumas, y simplemente para redondear e ir aquilatando la frecuencia de lo que significa este ciclo, voy simplemente a comentar que los hechos en sí, las circunstancias en sí, carecen de una carga emocional. Es justamente la experiencia ante un mismo hecho que cada cual tiene que transitar, lo que carga en su propia estructura, en su propia biología, con una determinada frecuencia desde el impacto emocional, desde el impacto mental, los hechos y las circunstancias. Eso, de alguna forma, puso sobre la mesa un cambio importante de la mirada, porque hemos dicho ya muchas veces que las distintas formas en que se ha sobrellevado la vida, la sociedad, nos hacen sentir muchas veces víctima
de las distintas circunstancias por las que estamos atravesando. Por ende, cuando empezamos a cambiar la mirada, nos damos cuenta que cada una de las circunstancias por las que estamos transitando las hemos ido creando nosotros mismos desde nuestra propia divinidad, desde nosotros mismos en otros planos, para nuestro único y mayor propósito, que es aprender, integrar desde lo que la expansión de nuestra conciencia nos permite en este tránsito. Así partió este ciclo, hablando de los traumas. Y continuamos con el concepto de la familia como el primer gimnasio de entrenamiento. Porque en realidad, desde el escoger dónde nacemos para tener ciertas configuraciones, no tan solo en el ADN, sino también desde el punto de vista de los aprendizajes, donde se va a ejecutar de mejor forma ese aprendizaje, es justamente en la familia donde no nos toca nacer, sino que más bien escogemos nacer dentro de ese propósito de evolución. Y ese tránsito nos ha llevado hasta el día de hoy, donde estamos inaugurando este tercer capítulo, que es el trabajo. Hay mucho que decir en relación al trabajo. La mayoría pasa 8 y más horas al día en este espacio, y por ende tiene un carácter tremendamente significativo desde muchas aristas, y por eso forma entonces parte de este tercer capítulo. Y entiendo que ese es el espacio que me estás dando para abrir un poco más este espacio. Sí, para decantar, para... Este pequeño resumen abrió también estructuras que ya trabajamos hace varias semanas y hay que acomodarlas ahí. Bueno, sucede que, como Pam decía, definitivamente si miramos cuánto tiempo estamos en un lugar o en otro, esa actividad, ese rol, estamos en una parte. Nuevamente el audio, Richie, se nos... Nuevamente el audio. Sí. Vamos a ir con clase. Uh-huh. Ya, yo sé que es parte del honor, Sí. del proceso, parte del proceso que el audio que a veces se escucha un poco entrecortado, pero con seguridad en la grabación de YouTube se va a escuchar mucho mejor. Y entonces voy a tratar y voy a buscar ir en un ritmo un poco diferente para que se registre la voz, para que se registre el código. Les contaba que en nuestro día a día estamos bastante tiempo en lugares donde desempeñamos nuestro rol. Y entonces, tal vez la pregunta es, ¿cuál es el propósito de ese diseño? ¿Cuál es el propósito de encontrarnos en este punto donde la propuesta que se hace para la conciencia es desempeñar unos roles muy específicos y compartir en unos espacios diferentes a nuestro núcleo y tener una posibilidad de desarrollar unas habilidades? Bueno, sucede que el propósito fundamental por la cual la conciencia se manifiesta es para tener una experimentación.
Y entonces los roles que elegimos para desempeñar eh, son aquellos que nos permiten decodificar la información, que nos permiten decodificar la frecuencia y crear una experiencia muy específica para nuestro proceso evolutivo. Entonces, la primera pregunta que te debes hacer es, bueno, y en tu rol, ¿cuál es tu rol? ¿Y cómo se conecta eso a tu esencia? Porque a pesar de que tenemos roles muy específicos, donde nos desempeñamos tenemos un rol también bastante específico. ¿Y qué estamos intercambiando? ¿Y qué estamos movilizando desde ese rol? Y esa sería la pregunta fundamental. Es importante también desglosar lo que uno entiende como trabajo, porque evidentemente las palabras acotan una forma energética y las palabras y los conceptos también de alguna forma portan egregores. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que cuando pensamos simplemente en el concepto tal y como es de trabajo, tenemos asociado un intercambio. En primer lugar, un intercambio de tiempo y de ciertas habilidades a cambio de en este caso, de una remuneración. Me da la sensación que ese sería como la interpretación más general, más básica de este concepto. Y obviamente parece tan disímil de lo que Ricardo nos acaba de compartir. No solamente desde el punto de la cantidad de tiempo que estamos en ese ejercicio y desde el rol también que lo estamos ejecutando. Si vamos tirando el hilo conductor y entendemos que estamos en un tránsito de aprendizaje evolutivo y el aprendizaje evolutivo va trayendo, conforme lo transitamos, posibilidades de expandir o de contraer de alguna forma. Y cada uno de nosotros, así como tenemos ciertas, por decirlo de alguna forma, susceptibilidades a través de la genética, a través de los programas que tenemos que transitar para este proceso evolutivo, vamos a traer ciertas habilidades y en otros casos unas muy diferentes, con la finalidad de ayudarnos a sostener y soportar este proceso de expansión. Y tiempo atrás, ese proceso de expansión fue, por decirlo de alguna forma, bastante libre, bastante abierto. Entonces, podríamos decir avances en ciertos niveles de evolución y en otros no tanto. Eso generó ciertos desequilibrios y hubo que transformar el envase biológico, que es nuestro cuerpo, que es nuestro avatar.
Y esa transformación implicó desconexión de ciertas hebras del ADN que potencian condiciones, también capacidades, etcétera, etcétera. Y al quedar con un ADN más simple, más básico, más dual, este proceso que de poder expandir quienes somos a través de múltiples actividades, fue sufriendo de alguna forma ciertos condicionamientos. Y entonces, esas actividades, a través de las cuales muchas veces nos sentimos más cómodos, porque exaltan de alguna forma nuestra conciencia, exaltan nuestras habilidades para distintas acciones, a veces también se tienen que, entre comillas, podríamos decir, someter a otras formas de estructuras, y ahí ha habido a través de la historia una suerte de confusión, tergiversación, y se empiezan a entremezclar conceptos. Entonces, si hablamos, no es lo mismo, yo creo, en el impacto que uno genera, hablar de una actividad expansiva, que es hacia donde tendríamos, entre comillas, que propender. No resuena de la misma manera bajo este egregor que se ha generado a través del concepto, a través de muchas generaciones, del concepto de trabajo. Se involucran también conceptos como vocación, conceptos como una formación técnica, profesional, que tiene que ver con una carrera. Hay muchas expresiones también que dicen, bueno, trabajo en lo que sea, porque lo que en realidad necesito es ganarme la vida. Y así, una serie de relacionamientos en la manera en que expresamos, en la manera en que abordamos también el acto de tener un trabajo, y lo que en realidad estamos queriendo compartir aquí es abrir el concepto, permitir a través de lo que estamos viendo que vayan resonando en ustedes otras posibilidades para comenzar a entender en realidad, desde lo que planteaba Ricardo, con una atención y una mirada distinta, el rol que me toca desempeñar en lo que hoy día está siendo mi trabajo, en lo que hoy día, ya sea teletrabajo o de manera presencial, estoy compartiendo, no solamente con otras personas, sino que estoy compartiendo cierta forma de hacer las cosas, que puede tener un propósito X, para que empecemos a abordarlo desde una mirada mucho más introspectiva, desde qué es lo que me sucede a mí en eso que hoy día hace parte de mi trabajo. Hay trabajos que hoy día los entendemos remunerados, otros no. Hay muchas formas de realizar actividades que nos lleven hacia una expansión y una manifestación de la totalidad de aquello que somos. No sé si con toda esta vuelta que me di, a lo mejor va quedando más claro hacia dónde queremos llevar este compartir de información. No sé si, Richie, ya estás pudiendo ver o no algún comentario en el chat o algo. Sí, tenemos algunos comentarios de la página de Facebook. Los comentarios de Instagram quedan únicamente en Instagram. Pero bueno, acá les damos la bienvenida, acá los escuchamos. Bueno,
este espacio, este espacio lo creamos para ustedes. Este espacio lo creamos para que tengan la oportunidad de, de preguntar, tengan la oportunidad de observarse, tengan la oportunidad de, bueno, una posibilidad de observación. Y eso es lo principal, porque como decía Pam, durante mucho tiempo, por lo principal, en lo que enfocamos la razón por la cual tenemos una labor y un rol en el día a día, está íntimamente relacionado a una compensación. Pues monetaria, ¿no? Que nos permite pues otras posibilidades en el holograma. Pero para muchos ese es, digamos, el único nivel que existe. Perdona, el único. Nivel Ajá. que existe. Y ahí, digamos, anclan su punto de observación. Entonces, gran parte de su vida se convierte en ir a un lugar, accionar, ejecutar un rol con la expectativa de generar una compensación económica. Y esa estructura, esa forma de apreciarlo también se insertó, está dicho de alguna forma en la presentación de la publicación que se hizo algunos días atrás, en donde se estructura una suerte de régimen piramidal. O sea, en la mayoría de los lugares donde uno logra desempeñar alguna actividad remunerada, hay niveles. Está, por decirlo, el nivel más operativo, está el nivel más ejecutivo, está el nivel del que crea cosas, está el nivel directivo, etc. Entonces es una suerte de estructura jerárquica, estructura piramidal, como le queramos llamar. Y por mucho tiempo y a través de los desafíos que imprime la estructura de este holograma, hemos asociado el reconocer quiénes somos a partir de un nombre. Obviamente nuestro nombre tiene una frecuencia. A partir de un apellido. No es lo mismo un apellido que suene de una manera, un apellido que suene de otra forma. Estamos acostumbrados a todavía en la región a ir soltando de a poco. Por ejemplo, cuando uno está casado, hay países todavía, es curioso, Estados Unidos se plantea como una potencia en múltiples aspectos. Sin embargo, cuando la gente contrae matrimonio allá, normalmente el apellido que toma la mujer es el apellido del marido. ¿A qué voy con esto? Que todo eso es frecuencia desde el punto de vista de cómo me identifico quién yo soy. Si terminé el colegio o no terminé el colegio, me entregan un título, tengo una licenciatura. Si voy a la universidad, tengo distintos niveles o distintos grados con lo que me titulo. Y muchas veces el cargo, el título que tengo en una determinada gestión laboral hace que la persona vaya condicionando este yo de acuerdo a esas estructuras. Entonces, para muchas personas, incluso hoy día en el presente, es su nombre, su apellido, su título, su cargo, el tipo de empresa en la que trabaja, la que de alguna forma le da la estructura a su ser. Y lo que hacia donde tenemos también que comenzar a guiar este entendimiento de qué significa realmente vivir mi día a día con una conciencia cuántica, pasa por cada uno de estos detalles. Entonces,
¿Cuántas personas conocemos que tenían ciertos dones y habilidades, por llamarlo, yo creo que lo más común, llamarlos artísticos o expansivos desde la creación, y sus familias de orígenes tenían tal nivel de estructura que ese tipo de actividades no estaban bien vistas, por ejemplo, y las personas tenían que encauzarse a través de una determinada, por ejemplo, un determinado estudio, un determinado aprendizaje. ¿Y cuántas personas entonces gestionaron, entre comillas, su vida profesional para cumplir expectativas que poco tienen que ver con la manifestación consciente de quienes en verdad son? Entonces, la idea es, más allá de las opciones que pudimos o no haber tomado en un momento determinado, es hoy, es aquí, es ahora, donde podemos comenzar a revisar y ver de qué manera en las distintas actividades que desarrollamos, incluso las domésticas, estamos pudiendo transitar ese desafío que nos compete como humanos en este tiempo, como humanos de esta humanidad, haciendo el tránsito que estamos realizando. No sé si quieres agregar algo en relación a eso, Richie. Sí, me voy a ir vamos a entrarnos a un nivel un poco más profundo. ¿Profundo en qué sentido? Profundo porque cuando observamos las estructuras que están diseñadas en las empresas, esas estructuras piramidales, donde hay un líder y hay varios niveles hacia abajo, hay un movimiento aspiracional muy fuerte, porque hay esa expectativa de crecer y ser ascendido, y ser ascendido, y ser ascendido, y recibir más dinero, y recibir más dinero, y tener otras responsabilidades, y ser reconocido en esa estructura piramidal. Y esas estructuras piramidales están diseñadas para, para jugar con nuestro ego, porque son vórtices energéticos Exacto. que generan que el ego se sienta expandido y se sienta cómodo y se sienta poderoso. Y, y eso es parte del diseño, parte del tránsito, parte del viaje. Y es esa posibilidad de observarnos en esos movimientos, en esas estructuras, cómo me estoy proyectando, cómo estoy accionando mi esencia y cómo estoy manifestando mi esencia. Y bueno, estoy simplemente completamente absorbido por el juego, la pirámide, y entonces lo que importa es la tarjeta de presentación, lo que está en el título. Y esto es fascinante porque hay muchas organizaciones que para generar, digamos, una fidelidad de sus empleados, lo que hacen es entregarles tarjetas de presentación con cargos de gerentes. Y son gerentes que Y están... voy a ir más allá. Hay un rubro muy, muy particular, no sé si sucede lo mismo allá en Estados Unidos, Richie, pero no voy a mencionar el rubro, yo creo que va a caer de cajón, pero que les dan también, aparte de ese reconocimiento en las tarjetas de presentación, vehículos que son aspiracionales, por decirlo de alguna forma, a veces viviendas que son también aspiracionales, y se va creando este enganche donde, como decía Ricardo, lo que está siendo alimentado es el ego. Y también existe
aparte de los lugares donde desempeñamos estas actividades, llamémoslos rubros, empresas, etcétera, ¿más dinero para qué? Pensemos, ¿no? ¿Para qué? Para además poder adquirir estructuras de cómo invertir ese dinero. Me explico. Estilos de vida, estilos de todo, digamos. Entonces, si tengo más, puedo viajar. ¿Y viajar a dónde? Bueno, hay muchas posibilidades, pero todo va jugando una suerte de entramado donde te proyectan, te siembran la mente, ¿cierto? Con distintos juegos para que podamos ver realmente con cuáles de ellos nos identificamos, a cuáles de ellos le damos valor, cómo sentimos que a través de ellos vamos a ser reconocidos por nuestros pares, por ejemplo, en distinto orden de cosas. O sea, es típico que llega una edad, entonces, si no estás en tal cosa, tienes que estar estudiando. Pero si no estás estudiando, entonces tienes que estar trabajando. Y si ya llevas trabajando un tiempo, entonces te puedes comprar ciertas cosas. Y ahora ya te toca casarte, y ahora ya te toca tener hijos, y ahora entonces te toca divorciarte, y así. Entonces son estilos y formas que en esto que comúnmente hoy día manoseadamente se llama despertar, es justamente poder empezar a hacer una observación de, eh, de cómo estoy transitando este tiempo. Bueno, ese era un paréntesis de esta estructura piramidal donde se van creando necesidades aspiracionales que nutren básicamente al ego. Y en general, Pam, digamos, todo el holograma está diseñado de esa forma. Exacto. Mira, por ejemplo, los tiquetes de avión. Uh-huh. Hay una estructura totalmente aspiracional, ¿no? Tienes la posibilidad de viajar desde lo más simple hasta lo más lujoso. Y, y hay personas que trabajan, hacen su rol, buscando esa compensación, con esa expectativa de en algún momento voy a viajar en la En categoría primera, lujosa. la que O voy sea. a ir al hotel más lujoso, a los lugares más lujosos. Y todo se vuelve ese juego aspiracional, eh, donde, bueno, estás empoderando tu ego. Es bien diferente a transitar y utilizar esas estructuras cuando estás accionando tu esencia, cuando estás manifestando tu esencia en tu movimiento, cuando estás manifestando tu esencia en, en tu realidad. Y tu realidad es el reflejo de tu esencia. Porque hay algo que es importante y tal vez no muchas veces se menciona, y es que la materia y todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que hemos creado a nuestro alrededor, es un reflejo de nuestro ser. Es un reflejo de qué tanto y en qué proporción estamos anclando nuestra divinidad en este holograma. Qué tanto estamos anclando nuestra divinidad en este avatar humano. Y ese porcentaje y ese grado de precisión, ese grado de manifestación, eh, genera la realidad en la que estamos. Tampoco es para entrar en una depresión de decir, wow, estoy realizando una actividad remunerada en la que siento que toco fondo, en la que siento que no me realizo, pero estoy tan abrumado con deudas, estoy tan abrumado con responsabilidades económicas porque tengo niños pequeños o tengo niños en la universidad o tengo no sé qué cosa. Vamos a encontrarnos en distintos puntos y momentos, pero más allá de que a lo mejor no sea la actividad que más te expande en este momento,
eso no quiere decir que en eso que estás realizando no puedas abrir un camino a través del cual puedas abiertamente manifestar quién eres. Ahora, Pam, voy a hacer una precisión importante y es, el lugar donde estás es el lugar más idóneo Claro. para tu expansión. Es posible que sea el lugar menos expansivo, pero es lo que tu ser identifica como el precursor de ese movimiento. Y ahí es Exacto. donde es importante cambiar el punto de observación. Ahí es donde es fundamental, porque cuando conectas con tu ser y te sientas a observar cuál es el rol de tu rol, dónde estás, descubres ese camino de expansión, dónde estás, y entonces la pantalla cambia. Se hace más lindo todavía, Se hace más interesante, más desafiante. más interesante porque entonces deja de ser una actividad, digamos, automática, una actividad monótona. Empiezas a encontrarle un sentido profundo a tus acciones, en tu rol, en tu trabajo. Y empiezas a ver cómo tal vez, aunque no parezca, Años. Llevas a hacer un cambio. hay un intercambio profundo, un intercambio muy profundo de experiencias, de información, de luz. Y eso, Siempre hemos hablado en, disculpa, que hay un poquito de delay. Hemos sigue, hablado en vivos anteriores de la intención. Y igual es bueno refrescar la intención con la que estamos desarrollando lo que estamos desarrollando, la intención con la que tomé o no un nuevo rol, un nuevo cargo, o me cambié de empresa, o me cambié de rubro, o me cambié de actividad. La intención es tenerla clara, es fundamental porque permite hacer de esto que estamos hablando una comprensión un poco más profunda. Si sientes que también cumpliste un ciclo, pero no te atreves porque te sientes condicionado por estas como suertes de presiones externas, que no son externas, son internas, haga el cambio, atrévase. Y con este un, beat nos movilizamos a hacer cambios. un sonido muy de tierra, un movimiento, ¿no?, que nos conecta a la tierra. Y en esa conexión a la tierra, bueno, compartir. Y cuando ignoras tu proceso, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de país, puedes cambiar de pareja, puedes cambiar todo. Vas a vivir lo mismo. En otra forma, en otro empaque, en otro envase, en otra Exacto. empresa, con otro jefe, con otros colegas, Compañeros, porque al final lo importante es que esta es una experiencia de la conciencia para la conciencia. sí puedo hacer una sugerencia que es bastante saludable porque restablece ciertos niveles de equilibrio, es que independientemente de la actividad por la cual hoy día estés generando este intercambio monetario, siempre provéele a tu día, a tu ciclo de 24 horas, algún tiempo a esas actividades que a lo mejor se relacionan con tus dones, que a lo mejor no siempre puedes o crees no poder ponerlos al servicio en el espacio donde estás desarrollando tu actividad remunerada. Cada cual tiene una forma de decir las cosas, cada cual tiene una frecuencia, pero déjale a tu día 20 minutos, media hora, lo que puedas eventualmente, a desarrollar esas habilidades, esos talentos
a lo mejor esas formas que tienes de fluir y de ser y de expandir, que no necesariamente te resulta tan cómodo en la zona de trabajo. Es importante porque muchas veces no es el resultado, o sea, si es que te gusta, por ejemplo, hacer deporte, no estoy hablando de la tonicidad muscular, tal vez, que vas a adquirir por medio del ejercicio, es lo que pasa mientras me ejercito. Si te gusta pintar, no necesariamente es el cuadro final, sino es el proceso de ejecución, por puesto que en esa ejecución hay una conexión con tu divinidad. Y desde esos espacios se abren y se amplían las estructuras de pensamiento. Entonces, si yo siento que hoy día estoy como frito, que no tengo posibilidades y estoy como estancado donde estoy y no estoy viendo con claridad, no estoy logrando entender qué es lo que mi ser me está diciendo, tengo que quedarme en este trabajo, tengo que irme, tengo más cosas desafiantes que completar aquí. Si hay confusión, si no hay claridad, destínale tiempo a tu día a realizar actividades a través de las cuales conscientemente te expandas para que se restablezca el equilibrio, y es justamente a partir de esos movimientos donde lo que hoy no ves con claridad, luego sí lo empiezas a ver con mayor claridad, para poder ir haciendo las ejecuciones que correspondan hacia lo que tu ser va comandando o te va guiando. Pero es una actividad de práctica, de paciencia contigo mismo, porque darte cuenta quién eres toma tiempo. Y a veces es fácil quedarnos en la rutina de esa labor que desempeñamos. Y por eso a veces muchas personas dicen que quiero cambiar totalmente. Yo manejo el tiempo, quiero ser, solamente quiero seguir. Se perdió el audio. Y cuando tengas esa oportunidad, hay muy pocos seres que vienen a transmitir la información desde afuera. Y hay una gran mayoría de seres que venimos a transmitir la información desde adentro, porque es desde adentro donde existe la posibilidad de transformar, de compartir con conciencias en múltiples niveles. Y eso que parece denso, que parece un poco más difícil, desgastante, yo te invito a observar cómo tu luz se irradia y transforma, y cómo tú te reflejas en otros, y cómo esos otros se reflejan en ti. Y en esa dinámica se genera una expansión de luz que conecta esencias y conciencias. En los roles más simples hasta los roles más complejos. ¿Hay alguna preguntita, Richie, por ahí, o algún comentario? Mientras revisas, te dejo 30 segundos al mando. Como estoy resfriada, voy por pañuelos, por favor. Acá no veo preguntas por ahora. Estamos tal vez en un horario diferente. Así que bueno, es una invitación para observarnos, una invitación para observar nuestro rol, el rol que elegimos por la razón que fuere, por convicción o porque en nuestra familia ejerció una presión para que termináramos en ese rol y finalmente, por inercia, continuamos y estamos en ese lugar.
lo que te puedo compartir es que tu ser y tu esencia son los que direccionan y siempre están colocando el paso adecuado y la pantalla adecuada. Así que si en este momento hay incomodidad porque, bueno, porque es momento de accionar tu esencia en el lugar que estás, en lugar de luchar en contra de eso. Si en este momento hay dificultad en obtener ese intercambio monetario, enfócate en cómo estás transitando el rol. Estoy transitando el rol desde el vacío, estoy transitando el rol desde una dependencia, desde una negación, y, y date cuenta que tienes la posibilidad de transformar esa intención. Y cuando te conectes a un movimiento que es diferente a ignorar y a ese vacío, vas a encontrar que las cosas fluyen de una forma diferente, porque tu creación está alineada con tu ser. Cuando la creación que estás tratando de manifestar está en desconexión o está desalineada con quien eres, se genera vacío. Entonces los proyectos parecieran fracasar y entonces las ventas parecieran no ejecutarse y entonces pareciera que las metas son incumplibles y se vuelve un tránsito lento y un tránsito denso y un tránsito que pareciese tortuoso. Y eso está sucediendo con el único propósito que generes una recalibración, una realineación, porque lo único que indica es que esa intención a la que le estás imprimiendo, digamos, toda la fuerza, está en contravía de quién eres como ser. Y entonces, bueno, vamos, así como lo hemos hecho en otras oportunidades, este es simplemente un abrebocas, una invitación a, a tener una posibilidad de compartir de una forma más profunda, de tener la oportunidad de compartir, eh, bueno, el tránsito por el cual están atravesando, las dudas, eh, sobre todo compartir esa dificultad y tener esa oportunidad de generar una recalibración, una realineación contigo. Así que eh, en el banner de abajo, el correo de PAM, donde pueden escribir si están interesados en bueno, adentrarse un poco más en descubrir el propósito del rol que tienen y por qué eligieron esa profesión o por qué están en el lugar donde están y por qué hay algunas situaciones que se están presentando alrededor de esas compensaciones o no compensaciones o de ese movimiento o no movimiento, la pirámide aspiracional. Y cómo lo podemos transformar. Y cómo lo podemos transformar para que tu ser se manifieste acá, en su totalidad, en esta experiencia humana. ¿Cómo, cómo le vas a dar esa oportunidad a tu ser de vivir esta experiencia humana en plenitud? Qué linda invitación. Qué linda invitación. Estas habilidades con las que nacemos están ahí para facilitar este proceso de recalibración, para
son ciertas herramientas. Úsenlas. Que no sea como la historia de la parábola de los talentos, que no queden ahí relegados a un cajón por temores o lo que sea. Descubran si es que sienten que no reconocen cuáles son sus talentos. A veces nos resulta mucho más fácil apreciar en los otros ciertas virtudes o condiciones o capacidades, y pocas veces, como decía Ricardo, está la mirada puesta hacia el interior. Hagan una lista, partan de una forma sencilla. ¿En qué fluyen? ¿Para qué son buenos? No desde el punto de vista de lo que otros les han dicho, sino desde la propia conciencia de cómo hacen ese reconocimiento, esa valorización de esas condiciones, aptitudes, habilidades, como queramos llamarle. Ojo y atentos a los juegos que imprime el sistema, que imprime el holograma. Hay movimientos, hay tipos de empresa que aparentemente, por ejemplo, promueven una responsabilidad social, promueven una actividad ecológica. Observen de qué manera ustedes también se desenvuelven dentro de un propósito que no es solo personal, sino también a veces hago propio un propósito que es parte de uno de tantos juegos. Estén atentos, aquí la clave es ser conscientes de qué forma entonces puedo a través de distintas actividades, condiciones, mecánicas, llegar a exaltar quién soy. No es sencillo, como dijo Ricardo, es desafiante, hay que tener coraje, hay que tener valor para mirarse con todo lo que somos, ¿no? Con lo que nos falta todavía por integrar, aprender, que podríamos llamar muy, muy entre comillas debilidades, son parte de los desafíos que tenemos que transitar, cosas que quisiéramos aprender. Observen, háganse una lista, dense ese gusto o ese desafío, si es que les cuesta, de mirar hacia adentro, reconocer cuáles son esas habilidades, esas situaciones en las que fluyen, en las que el tiempo, entre comillas, deja de existir y a través de las cuales sienten que realmente logran exaltar lo mejor de ustedes. Descúbranse. Y acá hay un proyecto de ley que está queriendo extender el periodo de jubilación. Cuando realmente estás en paz, estás en armonía con quien eres, ya el concepto de jubilar, que podríamos entender, dejar de producir este intercambio, pierde sentido. Porque el que realmente está en actividades que exaltan lo que es, no siente la necesidad de jubilarse, por ejemplo, más allá de que exista una ley, más allá de que la empresa te lo empiece a imponer. Hay gente que dice, sí, cuando llegue ese momento, entonces voy a poder ser, entonces voy a poder hacer tal cosa, como si la vida laboral o el tiempo en que podemos ejecutar un intercambio laboral fuera la peor de las cargas. Y es en realidad una de las grandes oportunidades, puesto que pasamos un tercio, por ponerle un número, más o menos, de horas al día. Cambiemos la forma de mirar, la manera en que estamos desarrollando esa
actividad de intercambio. ¿Con quiénes? ¿De qué manera? No tenemos en este minuto con Ricardo todavía claridad, justamente por los movimientos que se mencionaron al inicio de esta transmisión, de qué día vamos a estar desarrollando el taller orientado a este capítulo 3, que es el trabajo. Está siendo una actividad para mí de expansión o de contracción. Normalmente, y por razones también de carácter laboral, lo estamos desarrollando en días sábado. ¿Okay? En cuanto tengamos la claridad de el sábado que mejor condiciones brinde para poder trabajar con estas estructuras que hoy día hemos comenzado a compartir acá, va a estar informado a través de las mismas plataformas que usamos habitualmente. Bueno, así que atentos a la información. Como siempre, un gusto compartir contigo, Pam, un gusto compartir con todos los que nos escuchen en diferido. Y bueno, desearles un maravilloso momento expansivo para su conciencia. Disfrútenlo, aprovechenlo, tengan la gentileza, la amabilidad de compartir esta frecuencia con sus cercanos. Compartan el link que mayor les acomode, si es el link desde Facebook, desde el canal de YouTube, desde donde sea. Bienvenidos todos a dejar también sus consultas, algún comentario en relación a este capítulo número 3 de este primer ciclo de vida cuántica, el trabajo, una posibilidad de expandir o de contraer. Ricardo, como siempre, muchísimas gracias por la puesta en escena, por el apoyo tecnológico, por la frecuencia de tu ser, por la disposición, por la geometría que armamos, por la compañía y todo. Infinitas gracias, y a todos también quienes tuvieron la oportunidad de vernos en el directo. Y bueno, y a todos quienes seguirán optimizando, expandiendo sus seres en este tránsito. Así es que gracias también por permitirnos exaltar nuestros propios seres a partir también de su compañía. Así es que gracias, estén atentos a las fechas y nos vemos pronto. El siguiente vivo, en unas semanas más, va a ser el relacionado a las parejas. ¿Okay? Ya algo pueden inferir con los 3 previos, alguna pequeña conclusión podrán ir sacando, pero obviamente la vamos a abordar también con la profundidad, atención y dedicación que requiere. Así que hasta muy pronto y muchas gracias.